Bienvenido a este video donde te explicaremos la repercusión negativa que tiene el autor literario en cuanto al lucro cesante respecto a su patrimonio. ¿Cuál es la problemática identificada? Existen varios problemas, uno de ellos es la red de internet y las copias piratas de diferentes obras, facilitando así la reproducción y copia ilegal de las ideas del autor, lo cual conlleva un daño patrimonial de este en su futuro, lo que se conoce como lucro cesante. Para evitar este tipo de situaciones es necesario establecer en la red mundial una zona codificada a través de la cual los autores puedan comercializar sus obras de manera segura y confiable. Formulación del problema. ¿Cómo la aplicabilidad de la normatividad referente a la ilegalidad de la reproducción de obras protegidas por derechos de autor permitirá proteger el patrimonio del autor? Objetivo general. Determinar qué tanto puede llegar a afectar el patrimonio monetario a futuro del autor con la duplicación de sus obras y observar si la normativa vigente es eficaz para este gremio. La clase de derechos en el ámbito patrimonial. Esta consiste en que el creador, con el permiso de este, permite usufructuar su obra para generar ganancias de la misma de manera exclusiva sin que otro tuviese permiso de ello. Además, existen diversas corporaciones que respaldan esto, como la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA, la cual se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales con el fin de respaldar el ámbito económico de los derechos del autor. Hay diferentes tipos de derechos de autor patrimonial, como lo son económico y de explotación, que se explicarían a continuación. Derechos de reproducción. Es el primero que debe ejercitarse, pues la obra debe incorporarse a un soporte para que exista como tal. La reproducción exige la preexistencia de la obra. El derecho de distribución es la disposición al público, ya sea el original o copias de la obra, que se puedan tocar ya sea por venta, alquiler o préstamos. También abarca las descargas de Internet y los pagos en línea. El derecho de comunicación pública se refiere a aquellas personas que sin la necesidad de distribución de la obra pueden tener acceso a ella. Afecta de manera directa al televidente y al radio, en donde no se requieren copias para dar a conocer una obra. El derecho de transformación consiste en el derecho de autorizar o prohibir el cambio de una obra. Derecho de colección. Dice la ley que la cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicar reunidas en la colección escogida o completa, o sea, más allá de la cesión que un autor haya realizado sobre sus obras, puede publicarlas reunidas en colección. Esto comparte naturaleza moral como patrimonio. ¿Quiénes pueden explotar estas obras monetariamente y quién es catalogado como titular de esta? Pues según la ley anteriormente mencionada en su artículo 4 establece 1. El autor de su obra, 2. El artista, intérprete o ejecutante, 3. El productor sobre su fonograma, 4. El organismo de redifusión, 5. Los causavientes a título singular o universal y 6. La persona natural o jurídica que en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística. Según la Ley 23 de 1983, los derechos patrimoniales son transferibles entre vivos o por causa de muerte, renunciables, ejercidos por una persona natural o jurídica y se los puede clasificar dentro de los derechos subjetivos. Estos derechos son actos para satisfacer necesidades valorables en dinero. Cualquier persona que desee utilizar una obra deberá contar con la respectiva autorización del titular del derecho, ya que en el artículo 3 de la misma ley comprende facultades exclusivas como de disponer de su obra a título gratuito o oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte, de aprovecharla con fines de lucro sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, etc., y por la ejecución de recitación, traducción, etc., o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido por conocer, de ejercer las prerrogativas aseguradas por esta ley en defensa de su derecho moral, como se estipula en el artículo 3 de la misma ley. Es muy importante destacar que el creador tiene el derecho del 60% de su obra, no menos a este del total del recaudo. La Ley 23 de 1986 en su artículo 1 especifica que los autores de obras literarias gozarán de protección para sus creaciones. Sin embargo, cuando se realiza plagio en las obras, se viola sus derechos y se incurre en uno de los perjuicios materiales denominado lucro cesante, que se define como todo aquello que se deja de percibir en cuanto a ganancias por culpa de un daño, en este caso evitando que el autor ejerza su derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de sus obras. En materia de derechos de autor, Colombia hace parte del Convenio de Berna, el cual establece que las obras protegidas en uno de los estados contratantes deberán ser respaldadas en todos y cada uno de los demás estados contratantes. Por lo tanto, cuando se crea y se materializa una obra, se entiende que se ha obtenido un derecho protegible en cualquiera de los países miembros del Convenio de Berna, que lo cual hacen parte 177 países.
Tres principios básicos de este convenio son los siguientes. Primero, las obras originarias de uno de los estados contratantes deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. Segundo, la protección no deberá de estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguno. Tercero, la protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. La Ley de 1915 del 2018, en el artículo 33, modifica los derechos de autor y establece 3 puntos. Primero, equipar los derechos de autor conexos de intérpretes o ejecutantes. Segundo, regular a profundidad las obras huérfanas. Y tercero, actualizar la regulación de derechos de autor y derechos conexos con la finalidad de otorgar mayor seguridad a los titulares en asuntos tecnológicos de Internet. Para proteger más estos derechos económicos se han establecido medidas penales en el artículo 271, quien taxativamente habla de la violación de los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancial económica privada se le ejecutará la medida mencionada. Como base para el estudio de la problemática se ha tomado en cuenta el Código Civil, la Universidad Externado de Colombia y demás cosas. La infracción de los derechos de autor en el lucro cesante es la elección del titular de derecho como una alternativa de indemnización basada en los daños reales. Dicha indemnización estará prevista por la legislación interna y por las autoridades judiciales, tomando en cuenta que los objetivos del sistema de propiedad intelectual para compensar al titular de derecho por el daño causado. En Colombia, la Ley 1648 del 2013, reglamentada por el Decreto 2264 del 2014, el cual en materia de indemnización establece que el monto indemnizatorio estará configurado de 3 a 10 salarios mínimos vigentes. Guerra Moreno dice que respecto al lucro cesante, dice lo siguiente, el cual condena a la reparación de perjuicios en el escenario de naturaleza jurídica de responsabilidad contractual, categorizado el daño material como un ingreso que ha dejado de percibir de una esperanza legítima y que permita restablecer el patrimonio de la víctima que ha sufrido un daño. Agradecemos tu atención y espero que esta información sea fructífera para tu conocimiento. Hasta la próxima.